Bueno, pues en primer lugar, desde el Círculo Podemos Navalcarnero queremos agradecerles su presencia y su labor de difusión cultural, de todos sus conocimientos y toda su experiencia. Ha estado trabajando durante 43 años, son complejo para la NASA. Tampoco la eres mucho, ¿no? La gente enseguida dice, a ver, 43, si empezó a los 25... Obtuvo una beca en Estados Unidos, en el Ellis High School, en la Mesa, California, en el 64. En el 64 me gradué. En el 68... ¿Ves? Ya estamos haciendo fechas. Ya, es inevitable, la gente que sabe lo mucho conocimiento que necesitas. En el 68, por cosas del azar, empezó a trabajar para la NASA y a partir de entonces ahí ha estado trabajando a partir del Apolo 7, con todas las misiones Apolo que han venido posteriormente, las misiones Apolo Soyuz, El Skylab, el transbordador espacial y las misiones científicas robotizadas. Y como no le quiero robar mucho tiempo más, porque tiene mucho que contarnos y para que podamos dejar tiempo un poco más adelante con todas las inquietudes y todas las preguntas que nos surjan, pues le doy la palabra. Muchas gracias. Si te pagas esta sí. Bueno, pues buenas tardes, estoy encantado de estar aquí con vosotros hoy y espero que la charla os guste y si os parece un poquito rollo no dudéis en levantar la mano y decir, oye, ¿qué te están pasando? A ver, cuando hablamos de la carrera espacial tenemos que hablar de que cuándo empieza la carrera espacial. Según mi opinión personal, la carrera espacial empieza con el desarrollo del misil alemán V2 en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, posteriormente el primer misil americano que fue Júpiter, y ya en un Júpiter el señor von Braun lanzó animalitos, lanzó moscas de la uva, moscas de la manzana, un pequeño mono rhesus, una pequeña ardilla del sur de América y varias cosas más. Entonces, creo que este es el origen. ¿Qué ocurre? Que este desarrollo del misil V2 fue muy tardío en la Segunda Guerra Mundial. Si este misil se hubiera desarrollado al comienzo de la Guerra Mundial, probablemente digo, ahora a lo mejor en lugar de llamarnos España seríamos Germany y en lugar de estar hablando español estaríamos hablando alemán. Lo desarrollaron tarde y no les dio tiempo. Lo cierto es que el señor von Braun, cuando ya vio que la guerra se estaba acabando, se pasó al bando americano inmediatamente. Con todo su equipo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que los americanos dijeron, Dios mío, el que ha desarrollado la V2 se viene con nosotros. Hay que avisar a la CIA y explicarles esto. Avisan a la CIA prepara la operación Paperclip y con esa operación von Braun y todo su equipo desaparecen de las listas del nazismo. Ya no son nazis. Porque ahora van a trabajar para los Estados Unidos. ¿Y van a trabajar en qué? Pues en hacer misiles balísticos de alcance medio para el ejército americano para que los desplieguen en la frontera de la Unión Soviética. Por aquello de que igual a la Unión Soviética les da por atacar. Así que por si acaso, es lo de siempre, ¿no? Bueno. Mientras tanto, la Unión Soviética pues dice, no, estos americanos se nos han llevado von Braun y encima se han llevado todo el equipo y seguro van a desarrollar misiles. Pero bueno, nosotros tendremos a alguien que sepa de esto. Y vienen los asesores y dicen, hombre, sí, está Brusco, que es un ingeniero increíble, que se desarrolla lo que haga falta, y está Korolev. Korolev tiene el nivel de von Braun por lo menos. Digamos, traeroslos a Moscú, hacemos una ciudad de las estrellas y tal, y que empiecen a trabajar. Y es que están en un plan. Vamos a ver. No me habéis entendido. No os he preguntado dónde están. Os he dicho que los traigáis a Moscú. Y la Unión Soviética empieza a trabajar en cohetería de misiles con Glushko y con Korolev, mientras que en Estados Unidos von Braun hacía lo propio para los americanos. A ver. Lo siguiente que ocurre es el lanzamiento del Sputnik en octubre del 57. Esto pilló a todo el mundo por sorpresa. Obviamente la Unión Soviética
se denominaba el telón de acero, y entre otras cosas es porque de allí no salía absolutamente nada de información. Los departamentos de cohetería soviéticos estaban divididos en 4 departamentos, y era tal el secretismo que no se hablaban entre ellos, y estaban los 4 trabajando en lo mismo, y no se hablaban entre ellos. Entonces el lanzamiento del Sputnik pilló por sorpresa a todo el mundo. Pero los soviéticos se encargaron mucho de que todo el mundo supiera la órbita del Sputnik, la frecuencia a la que transmitía, qué experimentos llevaba, porque querían demostrar al mundo que ellos eran capaces de poner en órbita un satélite artificial. Claro, los americanos dijeron, pero bueno, esto, en aquella época Eisenhower era el presidente americano. Eisenhower era, como recordaréis, un general de 5 estrellas que había participado en la Segunda Guerra Mundial. Estaba mucho más preocupado de los misiles balísticos que de lanzar un satélite artificial al espacio. Pero no había pensado que los soviéticos sí que lo iban a hacer. Así que llama a sus asesores, al militar y al científico. Le dice al científico, a ver, ¿qué impacto tiene el que los soviéticos hayan puesto este satélite en órbita? Hombre, está claro, señor presidente. Están por delante de nosotros en la exploración del espacio. Es obvio. Y luego llama al militar. Dice, a ver, ¿qué impacto tiene el que los soviéticos hayan puesto esto en órbita? Dice, pues muy fácil, Ike. Es que el asesor militar era amigo suyo, y en lugar de llamarle al señor presidente le llamaba por el nombre de pila, llamaba Ike. Dice, pues muy fácil, Ike, porque estos señores son capaces de poner en órbita bombas atómicas que pesen 100 kilos y que pueden poner 30, de manera que en cualquier momento 10 estén sobre los Estados Unidos. Si en un caso dado dejan caer las 10 a la Tierra, entre que nosotros preparamos nuestros misiles de defensa, los armamos y los lanzamos, han caído las bombas soviéticas y hemos acabado con el país. Eisenhower ya se preocupó muchísimo y empezó a decirles a los suyos, hay que ponerse en marcha, que hay que hacer algo. No contentos con esto, los soviéticos, menos de 2 meses después, lanzan al espacio la Terra Laica. Y encima eso, un mamífero y además grande, y además en una cápsula que era mucho más pesada, con lo cual era una demostración más de que estaban muy por delante de los americanos. Los americanos reaccionan inmediatamente y dicen, hay que hacer algo, hay que coger uno de los misiles de Von Braun, uno de los misiles que tiene Von Braun, un Redstone, modificarlo y lanzar un satélite para demostrar al mundo entero que somos capaces de hacer lo mismo que los soviéticos. Entonces los americanos van y lo hacen. Y en diciembre, o sea, solo un mes después de que salga Laika, en el anexo de misiles de Cabo Cañaveral, los americanos preparan un lanzamiento de un Redstone con un satélite, un pequeño satélite, y ahí está el Redstone, se lo van a llevar a la plataforma de lanzamiento, lo van a lanzar y van a demostrar al mundo que ellos también saben, joder, que la tecnología americana no va a ser inferior a la soviética. Bueno, parece que tuvieron algún problema. ¿Qué ocurre? Pues que el presidente ya dice, bueno, pues hay que separar lo que es militar de lo que es científico, pasa un acta al Congreso para la creación de NASA. Y en el 1 de octubre del 58 aparece NASA. Pero es que además NASA aparece llevándose todas las infraestructuras, disculpadme, es que acabo de ver a un amigo mío, llevándose todas las infraestructuras y todos los empleados que tenía la antigua NACA. O sea que NASA ya nace con 3 centros de alta tecnología y 8.000 empleados. Y eso era una ventaja considerable. Lo que pasa es que, claro, los soviéticos llevaban bastante más ventaja que eso. Y cogen a Von Braun, lo quitan del ejército y le dicen, mi querido Von Braun, tú vas a ser el director del Marshall Space Flight Center y tenemos para ti una misión. La misión de conseguir poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra antes que los soviéticos. Entendemos que eso va a ser muy difícil, lo entendemos. Y por si acaso no llegas a tiempo, vete pensando en poner un hombre en la Luna y devolverlo a la Tierra. Así que Von Braun se puso a trabajar. Lo primero, tratar de poner un hombre en órbita alrededor de la Tierra. Para eso aparece el proyecto Mercury, y con el proyecto Mercury aparece, pues, NASA dice, pues vamos a publicarlo en los periódicos, que queremos gente que quiera ser astronauta. El presidente americano, insisto, era un general de 5 estrellas. Llama a los de la NASA, señores, que no me habéis consultado, que astronautas no va a poder ser nadie que no sea piloto de pruebas.
tiene que ser piloto de pruebas, me da lo mismo que sea de la Navy, que de la Fuerza Aérea, que del Ejército de Tierra, que de donde sea, pero piloto de pruebas. Eso de civiles, no. Pues no vamos a encontrar gente, nos hacen falta 6, no vamos a encontrar gente, pero bueno, de todas formas vamos a publicarlo en las escuelas de pilotos de prueba. A la semana y media se presentan 540 solicitudes para eso, ¿no? ¡Ostras! Ahora el problema es el contrario, ahora, ¿cómo me deshago de 534? Bueno, pues hay que hacer algo, a ver, ¿qué hacemos? Yo conozco a un doctor, el doctor Lovelace, que creo que vive por ahí por Nuevo México, que es un experto en gimnasia deportiva de alto riesgo y tal, que este tío seguramente que nos ayuda. Vámonos por la parte física. Dice, bueno, pues iros poniendo en contacto con Lovelace y mientras tanto vamos a poner unas normas muy serias para ver cuántos eliminamos. Primero, tienen que tener un título, por lo menos un título de, si no de licenciatura, un título de ingeniería técnica. Tienen que ser pilotos de prueba certificados, tienen que tener 15.000 horas de vuelo, no ser más altos de 1,70, no pesar más de 70 kilos, no tener ninguna enfermedad ni ningún defecto físico de ningún tipo. Dice, ya verás con eso lo que pasa. Bueno, pues con eso lo redujeron a la mitad. Venga, los psicólogos. Ahora entrevistas con los psicólogos, les entrevistan los psicólogos y se cepillan a la otra mitad, pero sigue quedando muchísima gente. Y ya aparece el Lovelace. Dice, bueno, a ver, me han dicho que tenéis un problema para eliminar gente y que la cuestión física pues puede que sea importante. Entonces, ¿qué tipo de aceleraciones va a soportar esta gente? Pues esta gente va a soportar en un vuelo orbital terrestre entre 4 y 4,5 Gs. ¿Sabéis todo lo que es un G? Un G es el peso que tenemos en la Tierra, es la aceleración de la Tierra. O sea que si tienes 4,5 Gs, pesas 4 veces y media de lo que pesas normalmente. Pues entre 4 y 4,5 Gs. Dice ya. Pero si vienen de la Luna, vienen a unos 40.000 kilómetros por hora, dice, van a soportar como 7 o 7,5 Gs. Y Lovelace hace sus cálculos y dice, ya está. Voy a hacer una centrifugadora que sea capaz de someter a los astronautas a 20 Gs. Y así eliminamos gente. Un momentito. Ahí tenéis la centrifugadora. Entonces en la centrifugadora, a partir de... Todos los aspirantes astronautas aguantaban 10 G sin ningún problema. Pero a partir de 10 G había ya algunos que se empezaban a desmayar y a esos los iban tachando de la lista. A pesar de todo, hubo una cantidad sorprendente de aspirantes que soportaron 17 Gs. Y el señor Glenn soportó 20 Gs sin desmayarse. No solo sin desmayarse, sino que además le daban instrucciones por los auriculares y él las transfería al papel. O sea que estaba consciente y sabía lo que hacía. Bueno, pues algo hemos conseguido, pero no hemos conseguido todo, señor Lovelace. Bueno, vamos a ver. Hombre, una cosa muy sencilla. Vamos a echarles agua congelada en los oídos. Entonces, vamos a ver la velocidad a la que se les pasa el dolor y a la que dejan de estar mareados, y los que pasen mucho tiempo a la calle. Y de esa manera se cargan a otros pocos, pero sigue habiendo muchos. Señor Lovelace, ¿qué hacemos? Hombre, la cámara hiperbárica. Lo metemos en una cámara hiperbárica, empezamos a extraer oxígeno y cuando se empiecen a desmayar, los echamos a la calle. Bueno, pues un sorprendente número de ellos aguantó alturas del Himalaya, sin ningún problema. Señor Lovelace, se me están acabando las ideas. Ya está. Les metemos los pies en agua con cubitos de hielo. Y tienen que aguantar 15 minutos. Y el que no aguante 15 minutos, a la calle. Pues también se cargaron a un montón, pero seguían quedando todavía muchos. Y ya se le ocurre la última prueba. Dice, ya está, la cinta, una cinta para correr. Dice, a ver, subimos a un candidato y ponemos la cinta a 12 kilómetros por hora, que no es una velocidad exagerada. Y le hacemos correr media hora. Los candidatos dicen, eso está chapado. O sea, un chico joven como yo, fuerte, me hacen correr en una cinta a 12 kilómetros por hora media hora. Efectivamente se ponen a correr media hora y a la media hora el señor Lovelace dice, tú sigue, y sube la cinta a 5 grados. Media hora
tú sigue y sube la cinta otros 5 grados. Y a la media hora sube la cinta otros 5 grados. ¿Os imagináis lo que es cuando llevan 6 horas corriendo, que la cinta esté a 30 grados y que estén corriendo a 12 kilómetros por hora? Bueno, pues así consiguen dejar 7. Pero ya no había manera de discernir de los 7 a quién quitaban y a quién no, porque los 7 eran capaces de hacer todo exactamente igual. Y entonces decidieron entrenar a los 7, aunque a ellos solo les hacían falta 6. Y aquí tenéis a los 7 que consiguen pasar todas las pruebas, los 7 para la gloria, que se les llamó. Este chiquitito de aquí es Grissom, era el astronauta más bajito de todos. Fijaros que ninguno tenía más de 1,70 m, pero Grissom debía andar por el 1,60, 1,62. Y además hay una cosa muy curiosa, porque cuando los astronautas no estaban entrenándose, estaban haciendo trabajos para la NASA. Entonces a Grissom le encargaron que hiciera el diseño del siguiente proyecto, que era el proyecto Gemini. Y Grissom diseñó una cápsula muy bonita en forma de avión de combate para 2 tripulantes, hasta que se dieron cuenta que en esa cápsula no entraba nadie, porque lo había hecho para su tamaño. Así que tuvieron que deshacer todo el invento y hacer las cápsulas de nuevo. Bueno, pues aquí los tenéis, pero con eso no se había terminado todo. Estos eran los elegidos, pero ahora tenían que pasar las pruebas correspondientes, y durante los 2 años siguientes estuvieron entrenándose para hacer la misión del proyecto Mercurio. Esta foto la he traído a colación porque ya fue la última de todas, la última prueba a la que tuvieron que someterse. Tenían que someterse a una prueba de supervivencia de los SEAL. Los SEAL es el grupo más importante de la Navy, los que mandan las misiones más difíciles, los que son capaces de sobrevivir comiendo baldosas y cosas de esas. Bueno, pues les hacen el entrenamiento de los SEAL y les dicen: ya como última prueba os llevamos al desierto de Nevada, os dejamos en el desierto de Nevada, no vais a tener ni brújula, ni herramientas, ni reloj, ni nada, solamente la ropa, esa ropa que veis, solamente la ropa, y tenéis que llegar al campamento. ¿Y dónde está el campamento? Pues está sur-sureste. Eso para nosotros, sur-sureste, ya ves. De día nos orientamos con el sol, de noche con las estrellas, nada, no hay ningún problema. ¿Y a qué distancia está? A unos 540 kilómetros. Y durante 540 kilómetros estos señores viajaron por el desierto alimentándose de lagartijas y de lo que pillaban, y así llegaron al campamento, porque es que no los dejaron de esta guisa, obviamente. Pero bueno, habían conseguido superar todas las pruebas. Y aquí ya los veis con sus trajes espaciales, más orgullosos que todas las cosas. Hay una cosa curiosa, porque os he comentado que solo hacía falta 6 y que al final eligen a 7. Pero es que resulta que el señor Slayton, cuando le llegó la hora de volar, los médicos le hicieron unas pruebas y le encontraron un soplo en el corazón. Así que dijeron: señor, usted no puede volar. Y le convirtieron en jefe de astronautas, nada menos. O sea, pero lo que él quería era volar. Pero bueno, se quedó allí sentado en su silla, viendo cómo los demás volaban y ellos. Esto que tengo aquí ahora es un inciso, porque además veo que hay muchas señoras y señoritas en la audiencia, y esto les va a gustar. Había una señorita, el señor Lovelace, después de hacer todas las pruebas que les hizo a los astronautas, pensó: ¿qué pasaría si estas mismas pruebas se las hago a una mujer? Y entonces localiza a Jerry Cobb. Jerry Cobb era una piloto comercial, pero una piloto comercial, llevaba muchísimos años pilotando aviones, había batido varios récords de velocidad. De hecho, le llamaban desde la Fuerza Aérea para transportar aviones de una base a otra, y así no utilizaban los pilotos y los transportaba ella. Y llama a Jerry Cobb y le dice: Jerry, ¿tú estarías dispuesta a hacer las pruebas que han hecho estos señores? Y ella dice: sí, ¿por qué no? Dice: a ver en cuál cae. Pues no solo no cayó, sino que lo hizo un poquito mejor que los señores. Así que Lovelace dijo: imposible, he dado con una supermujer, pero esto no puede ocurrir. Vamos a intentar invitar a otras señoras que sean también piloto y que a ver cómo lo hacen. Y entonces aparecen estas 13. Y a las 13 les hacen pasar las pruebas de los hombres.
Y todas las pasan. Y encima las pasan con nota. Así que tenéis que sentiros muy orgullosos. Lovelace dice, hombre, pues está clarísimo. El organismo femenino está mucho mejor preparado que el masculino para subir al espacio. Así que os doy un certificado y si queréis os vais a la escuela de astronautas. Encantadas, fíjate, dejaron todo su trabajo. Cogieron su certificado, se fueron a Pensacola, que venimos a la escuela de astronautas. Y dijeron, no, en la escuela de astronautas solo va a haber hombres. Ostras, discriminación de género. Carta al presidente de los Estados Unidos, carta al vicepresidente. El presidente, cuando ve aquello, inmediatamente llama a sus asesores, esto hay que arreglarlo, esto no puede quedar así. Y ahora yo me pregunto, cuando tú quieres que una cosa se extienda mucho en el tiempo sin llegar a ninguna solución, lo mejor de todo es crear una comisión de investigación. Así que lo que hicieron fue crear una comisión de investigación que iba a investigar si de verdad había habido discriminación de género. Y mientras tanto, claro, estas señoritas no estaban aprendiendo nada de astronauta. Lo siguiente es que en una de estas audiciones que hubo con abogados y tal, pues se presentaron unos abogados de NASA con uno de los astronautas y dijeron, señores, queremos que quede claro que la NASA no tiene absolutamente nada que ver con la decisión de que las mujeres no puedan ser astronautas. Hay una ley presidencial que dice que solo pueden ser astronautas pilotos de prueba. Estos son los estatutos de la Fuerza Aérea. No puede ser piloto de prueba una mujer. Estatutos de la Navy. No puede ser piloto de prueba una mujer. Estatuto del Ejército de Tierra. No puede ser piloto de prueba una mujer. Como ven ustedes, la NASA no tiene nada que ver con esto. Hay cosas de pasillo que se dicen, que aparentemente los astronautas les dijeron a la dirección de NASA que si admitían mujeres astronautas, ellos no volaban. Estamos en el momento justo en que vamos a competir con la Unión Soviética, ya están entrenados y ahora dicen que si entran mujeres en la escuela, que ellos no vuelan. La decisión lógica es no permitir que entren mujeres porque había que tratar de ganar esa carrera como fuera. Así que las pobres mías, a partir de ese momento no volvieron a juntarse nunca y por supuesto ninguna de ellas voló. Este es nuestro primer astronauta. Una de las cosas que NASA quería asegurarse es que la ingravidez o la microgravedad no afectaba al cerebro y para ello entrenaron a nuestro amigo Ham, de manera que cuando le daban órdenes de la Tierra le hiciera cosas dentro de la cápsula, mover un conmutador o apretar un botón. Y ahí lo tenéis cuando le van a subir a una cápsula Mercury para lanzarle al espacio. Han voló al espacio, no voló, hizo un vuelo suborbital, porque no tenían todavía cohetes para ponerse en órbita, pero demostró en microgravedad que no había ninguna alteración cerebral, que cumplía las órdenes con la misma celeridad que en la Tierra. Bueno, de hecho había un retraso de algo así como 2 milisegundos, o sea, nada. Y además luego tuvo un aterrizaje muy feliz y luego vivió una vida increíblemente feliz. Y entre otras cosas porque estuvo súper cuidado, le atendían todo, se aseguraban de que no enfermaba, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos todo. Hemos comprobado que la microgravedad no afecta al coco. Tenemos a 6 astronautas preparados para volar. Tenemos un cohete Redstone con una cápsula Mercury lista para volar. Pues adelante, anda. Resulta que Yuri Gagarin vuela antes que los americanos. O sea, 23 días antes de que salga Shepard, el señor Gagarin sale de la Unión Soviética y no solo hace un vuelo suborbital, sino que entra en órbita terrestre. Por si les habían dado pocas bofetadas. Y ahí tenéis al señor Shepard en su maravilloso Redstone, cuando salió 23 días después para hacer un vuelo suborbital de 15 minutos. Y hay una pequeña anécdota del señor Shepard. Cuando ya Shepard estaba preparado para hacer su vuelo, pues le dice, bueno, pues mira, vete al cuarto de baño, bebe un poquito de agua, en fin, encuéntrate a gusto, luego te vienes, te ponemos los sensores biomédicos, te ponemos el traje, te metemos en la cápsula y venga.
Y Shepard dijo, ah, fenómeno. Así que efectivamente así fue, le ponen sus sensores biomédicos, le ponen su trajecito, le ponen en la cápsula, le enganchan los cinturones de seguridad y dicen, bueno, lanzamiento en media hora. Y entonces dicen, Shepard, verás que el lanzamiento se atrasa un poquito porque hemos tenido un pequeño fallo con una válvula, pero no va a pasar nada, en un momento se arregla. 2 horas después, venga Shepard, que esto ya va para adelante. Mira, tienes que esperar un poco porque parece que viene un ciclón por la parte de abajo de Florida y nos podría afectar, pero no, tú tranquilo que esto se arregla en un pispás. Oye Shepard, que esto ya está. Un momento, que es que tenemos uno de los ordenadores que parece que no dice las cosas bien. Pasaron varias horas y Shepard dentro de su cápsula, con su traje puesto, con los cinturones, hasta que ya le dicen, Shepard, 15 minutos y ahora es de verdad, son 15 minutos. Y entonces Shepard dijo una frase que posteriormente se dijo en otro contexto, que dijo, control, tengo un problema. Bueno, pues ¿qué te pasa? Pues que tengo que ir al baño. Mira, Shepard, no me toques las narices. O sea, después del entrenamiento que has tenido, un astronauta como tú, o sea, ¿me vas a decir ahora que no vas a poder aguantar 15 minutos? Ten en cuenta que en el momento de que te lancemos y vuelvas a caer al Pacífico, es un vuelo de 15 minutos nada más, porque no vas a entrar en órbita. Y en el Pacífico, fíjate si tienes cuarto de baño. Tienes todo el cuarto de baño del mundo. Bueno, yo lo voy a intentar, pero no sé yo cómo va a ir esto. Venga, continúa la cuenta atrás. Me acabo de 5 minutos, Shepard dice, control, que no me puedo aguantar. El que estaba hablando con él miró al director de vuelo y el director de vuelo le dijo, Alan, que el director de vuelo dice que no, que te quedes y que te aguantes. Os advierto que si no me dejáis salir de la cápsula me lo hago encima. El que estaba hablando de Shepard volvió a mirar al director de vuelo, el director de vuelo hizo, oye, que el director de vuelo dice que tú mismo. Y se lo hizo encima. La versión oficial de NASA dice que no pasó nada porque como estaba tumbado de espaldas la orina se fue hacia la parte posterior y que no había ningún sensor biomédico cerca y que además los médicos tuvieron la precaución de apagarlos previamente. La versión del pasillo dice que cuando Shepard empezó a decir ¡ay, que me da calambres! ¡Ay, que me da calambres! Los médicos se dieron cuenta y apagaron los sensores biomédicos. Bueno, era obvio que para misiones de larga duración, claro, esta no se pretendía que fuera de larga duración, esta era una misión de 15 minutos, pero era obvio que para misiones de larga duración había que inventar algo para que no ocurrieran estas cosas. Una de las cosas es la comida. Los astronautas, si están muchas horas, tienen que comer. Y entonces se prepara esta maravilla de comida que veis aquí, cada una con su etiqueta, porque si no lees la etiqueta no sabes lo que hay dentro. Entonces toda esta comida se liofilizaba, se deshidrataba, se pasaba por un baño de rayos ultravioleta, se envasaba al vacío, o sea, y entonces lo de la etiqueta era importante porque la dieta era muy importante. Tenían que comer una cierta cantidad de minerales, de carbohidratos, etcétera, etcétera, y les tenían un menú preparado. Y les decían, a ver, hoy te toca guisantes con jamón, que es el número 37. El astronauta cogía allí, sacaba su número 37, le echaba agua, lo movía, claro, al echarle agua lo rehidrataba un poco, lo movía para convertirlo en una pasta que pudiera beberse y lo bebía. Y ahí decía, Dios mío. Y yo que me quejaba de cómo cocinaba mi madre. De segundo plato te hemos preparado unas chuletitas. Oh, bueno, menos mal. Es el número 14. Número 14. Lo mismo, un poquito de agua, lo agitaba, se convertía aquello en una pasta. Joder, chuletitas. Pues sabe exactamente igual que los espaguetis que me comieron. Y de postre, hoy tienes suerte porque te vas a comer unas fresas con nata. Dice, ya veo yo la suerte que voy a tener. Pues efectivamente, la fresa con nata estaban igual de malo que todo lo demás. Entonces, una de las quejas más grandes que ha habido en los astronautas americanos era la comida. La comida era fatal. Los soviéticos utilizaban un sistema un poco diferente y si bien utilizaban este tipo de comida, también subía mucha lata. Y en la lata
puede subir otro tipo de comida. Y además los soviéticos, no sé si escamoteándolo o no, se subían sus botellitas de vodka, que los americanos tenían absolutamente prohibido subir alcohol. Y había que inventar algo para cuando un astronauta tenía una necesidad fisiológica. Y entonces dicen, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Dice, pues, cuando el astronauta tenga residuos sólidos, le ponemos esta bolsa. La adherimos a los glúteos de alguna manera. ¿A alguno de la audiencia se le ocurre cómo demonios podían poner eso? Porque es que yo es que lo he visto muchas veces y cuando lo veo digo, pero ¿cómo lo ponían? A ver, obviamente eso no funcionó y apareció esta segunda bolsa. Esta segunda bolsa tiene una abertura mucho más grande y además tiene una superficie plana en donde iba un adhesivo. Entonces eso se lo llevaban pegado aquí atrás e iba por dentro de los pantalones. Se suponía que el adhesivo era lo suficientemente bueno como para no despegarse por ningún sitio, salvo que el astronauta se moviera y, hombre, alguna arruga por aquí, alguna arruga por allá. En fin, segunda queja de los astronautas: en las cápsulas huele muy mal. Y eso a pesar de los miles de filtros que tenían para eliminar los olores. ¿Y qué ocurre con los residuos líquidos, con la orina? El invento maravilloso, dice, pues le ponemos esto al astronauta, se le ata por la parte superior muy apretado para que el líquido no salga para atrás y que se vaya llenando. Sí, claro, se vaya llenando. ¿Y dónde lo meto? O sea, ¿y cómo me muevo? Pues va a ser que eso no funciona tampoco. Lo siguiente que probaron fue a poner sondas. Pero las sondas tenían dos inconvenientes. Primero, que eran dolorosas, y segundo, que eran propensas a que hubiera infecciones. Pero al final el problema se solucionó. Y se solucionó con una cosa que era una especie de preservativo, con una parte delantera ajustable a un tubo de plástico y luego una bolsa que iba atada a la pierna. Y yo tengo la suerte increíble de tener uno de esos adminículos. Y os lo voy a enseñar. Lo que sí quiero, por favor, lo vais pasando, que no lo saquéis de la bolsa, ¿eh? No porque esté usado, pero... No, yo me imagino que alguien lo habría querido probar, pero no, creo que no tiene aspecto de estar probado. Seguimos. Esta es la diferencia que hay entre los trajes de las misiones tripuladas de la carrera espacial. El traje del proyecto Mercury era un traje muy sencillito. En el proyecto Gemini, como he dicho, ya iban 2 astronautas en cada cápsula y además hacían paseos espaciales. Luego el traje es mucho más complicado, es presurizado, lleva una mochila de supervivencia, etcétera, etcétera. Y por último el traje del Apolo, traje que fue a la Luna. Ese era extremadamente complejo porque tenía que soportar radiación, impactos de micrometeoritos y además una cosa muy importante en la Luna, y es que el lado del astronauta que está al Sol se puede poner a 200 grados centígrados y el que está a la sombra a 200 bajo cero. Así que si no tienes un sistema extremadamente bueno de compensación de esos cambios de temperatura, pues el astronauta se nos fríe por un lado mientras que se congela por el otro. En noviembre del 61 suben nuestro segundo chimpancé, Enos. ¿Y por qué suben al segundo chimpancé? Pues porque ahora ya van a abordar el poner un astronauta en órbita terrestre. Han hecho 2 lanzamientos, el de Shepard y el de Grissom, y ahora viene el tercero, que es el que con un cohete modificado, con un Titán, van a intentar poner un astronauta en órbita terrestre. Así que previamente lanzan a Enos para comprobar que no pasa nada por estar en órbita terrestre. Enos, igual que Ham, demostró que no pasaba nada, y ahí tenemos a Glenn saliendo en febrero del 62 para hacer su puesta en órbita terrestre. Y por fin los americanos se ponen en órbita terrestre. Siguiente palo que les dan los soviéticos a los americanos es que en el año 63 lanzan una mujer al espacio, Valentina Tereshkova. Y ahora es cuando los americanos se tiran de los pelos y dicen, Dios mío, ¿por qué no cogeríamos a las del Mercury 13? Además es curioso porque la primera mujer americana que sube al espacio solo sube 20 años después. O sea, en el 1983. Los americanos están pensando, bueno, nos están dando por todas partes, pero ahora con el proyecto Gemini vamos a hacer el primer paseo espacial nosotros, ya.
En marzo del 65 el señor Leonov hace el primer paseo espacial de la historia, otro soviético. Y no fue hasta junio del 65 que Ed White, el americano, hizo su paseo espacial. Como os he dicho al principio, a Von Braun le habían encargado dos cosas. Una, que sabían que era muy difícil, que era poner un hombre en órbita terrestre, y otra, que fuera pensando en un proyecto para ir a la Luna. Obviamente los soviéticos también tenían un proyecto para ir a la Luna. Se llamaba el proyecto N1. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proyecto? El proyecto Apolo. Pues el presidente Kennedy, ya habían cambiado de presidente, en mayo del 61 se dirige a una reunión conjunta del Congreso y del Senado americano y les pide dinero suficiente para ser capaces de desarrollar un proyecto de esta categoría. Lo pide porque el Congreso tiene que aprobarlo, pero realmente, si oís la conferencia, lo que estaba era exigiéndolo. Y efectivamente se lo aprobaron y entonces comienza el proyecto Apolo. Primero, diseños del proyecto Apolo. A ver, ¿cómo hacemos el proyecto Apolo? Pues el primero dice, pues nada, muy fácil. Construimos una nave grandota, que aquí arriba van los astronautas, despega de la Tierra, llega hasta la Luna, utiliza estos segundos cohetes para frenar en la Luna, baja a la superficie lunar, los astronautas se bajan, los astronautas vuelven a subir, despegan. Vosotros lo habéis visto, ¿no? Los astronautas despegan y vuelven a la Tierra. Va muy fácil, muy fácil. Pues para hacer eso, hacen cálculos y para hacer eso hace falta una nave que tenga 5 kilómetros de altura, 600 metros de diámetro. Mira, va a ser que ese proyecto no. Siguiente proyecto. Un proyecto de vuelos a órbita terrestre. Se iban a lanzar 10 vuelos a órbita terrestre y en órbita terrestre cada una de estas piezas que llevaba cada uno de los vuelos se iban a ensamblar para poder llevarlo a la Luna. Esto se consideró, primero, muy costoso y segundo, difícil de hacer porque la precisión para ponerse en órbita y poder ensamblar tenía que ser muy grande y todavía no tenían esa precisión. Así que este proyecto también se echó para atrás. Perdón. Y el tercer proyecto, que fue el que lideró el John Hougot, que era lanzar un cohete más chiquitito compuesto de 2 cápsulas, y que en la órbita lunar una cápsula se separara y bajara a la Luna, que esa misma cápsula subiera y se volviera a poner en contacto con la cápsula anterior y que luego volvieran a la Tierra. Y ese fue el proyecto que se aprobó. Y para aprobarlo, pues se construye el Saturno V. El Saturno V es este monstruo que está aquí en piezas. La fase número 1 tenía unos 40 metros de altura y 10 metros de diámetro. Estaba fabricada por Boeing en Nueva Orleans, en Luisiana. El combustible que tenía esta fase era RP1, que era un queroseno súper refinado y oxígeno líquido. 5 motores abajo, 5 motores F1 muy potentes, los 4 exteriores orientables y el central fijo. Y esta primera fase ardía solo durante 2 minutos y medio. En 2 minutos y medio se acababa todo el combustible. Y todo el interior de esta cápsula es combustible. Pues en 2 minutos y medio se acababa. Aún así, era capaz de poner todo el resto del cohete, porque en el momento que se acababa el combustible se separaba. Pero ponía todo el resto del cohete a unos 68 kilómetros de altura y a unos 8.000 kilómetros por hora. O sea que tenía una aceleración considerable. Segunda fase. Bueno, los motores estaban fabricados por North American Aviation y una asociación de North American Aviation y Rocketdyne. La fase 2. Esta estaba también fabricada por North American Aviation y North American Rockwell y estaba situada en Los Ángeles, en California. Su diámetro es igual que el de la fase 1, son unos 10 metros, pero es bastante más pequeña, tiene 20 y tantos metros de altura y como veis los motores son más chiquititos. A pesar de eso lleva 5 también. Esta utiliza hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Esta segunda fase se enciende cuando la primera fase se desprende y esta segunda fase ya ponía el cohete a unos 190 kilómetros de altura y a unos 22.000 kilómetros por hora. No era velocidad suficiente para entrar en órbita, pero estaba muy cerquita, muy cerquita.
Para entrar en órbita se encendía la tercera fase. La tercera fase solo tiene un motor. Bueno, esta fase ardía durante 6 minutos y medio más o menos. Esta tercera fase solo tiene un motor. Esta estaba fabricada por la Douglas en Santa Mónica, en California, y tenía arriba un anillo de instrumentación que lo estaba fabricado por IBM en Nueva York. Os estoy diciendo quién fabricaba qué porque quiero que entendáis lo difícil que era cada uno de estos bichos fabricados por una empresa diferente y en sitios tan diferentes. Luego había que ponerlo todo junto y que todo funcionara, y eso era muy complejo. Esta tercera fase daba el impulso necesario para entrar en órbita terrestre, y una vez que estaban en órbita terrestre verificaban que todo estaba bien y en el punto adecuado de la órbita encendían el motor una vez más, este motor, durante otros 6 minutos se ponía en camino a la Luna. Bueno, obviamente encima de aquí va esto que hay aquí. Y eso que hay ahí es el adaptador del módulo lunar, que como veis es una especie de troncocono, que luego veremos un pelín más detalle. El módulo de servicio, que es eso que hay ahí, módulo de servicio, y el módulo de mando, y luego la torre de escape. Todo esto junto alcanzaba 112 metros de altura. Y lo que se recuperaba de todo esto era eso de ahí, el módulo de mando. El módulo de mando tenía la altura de esto, más o menos, la altura que tiene esta sala, y unos 3 metros de diámetro. Todo el resto del Saturno V se perdía. Aquí tenéis, bueno, esa estaba fabricada por North American Aviation también. El módulo lunar, que la fabricaba Grumman en Nueva York, y el módulo de mando, que es este que hemos visto aquí, ahí debajo, que la fabricaba también North American Aviation. Y este es el interior del módulo ese del adaptador del DEM, del módulo lunar. Dentro de este troncocono va el módulo lunar con las patas plegadas, la tobera del módulo de servicio y el módulo de servicio. Una vez que el cohete ya va camino a la Luna, mediante un sistema pirotécnico saltan estas 4 puertas de aquí, se queda el módulo, primero se separa el módulo de servicio, el módulo lunar queda a la vista, el módulo de servicio da la vuelta, se ensambla con el módulo lunar, lo extrae de la tercera fase y ya van camino a la Luna. Y hay aquí una cosita, bueno, esto es para que os hagáis una idea de la altura del Saturno. Un Saturno V comparado con las Torres Kío, las torres de Puerta Europa de Madrid. Y esto tengo que contarlo porque es curioso también. Esta es la evolución del diseño del módulo lunar. Lo primero que hace Grumman es decir, bueno, pues vamos a fabricar un módulo que tenga una fase de descenso y una fase de despegue, y que sean 2 fases independientes. Se lo presenta a NASA y NASA dice, me parece muy bien. ¿Y qué pasa con la fase de descenso? Dice, no, esa se queda en la Luna. Ah, bueno, muy bien. Pues venga, primer diseño. Entonces vienen y le presentan este diseño. Y NASA dice, ah, muy bonito, muy bonito. ¿Las 4 ventanas para qué son? Hombre, pues para que vean que no vamos a una excursión, vamos a la Luna. O sea, no necesito 4 ventanas, necesito funcionalidad. Observo que habéis hecho un módulo muy redondito. ¿Hay algún motivo? Hombre, era, pues no sé, cuestión de, pues, no sé, que quede bonito. Porque claro, en la Luna no hay atmósfera, ¿qué más me da que sea redondo o que sea cuadrado? Dice, pues no, porque en un módulo redondo, ¿qué tipo de aparatos tengo yo que sean redondos por atrás para pegarlos a las paredes del módulo? Ninguno. Así que elimíname todas las redondeces. Ah, oye, veo que tiene 5 patas. Y sí, dice, pues no, porque 5 patas añaden un peso innecesario, así que hazme otro diseño con 4 patas. Grumman, ya un poco cansado del tema, hace el tercer diseño. Y ya NASA dice, bueno, este está bastante mejor, todavía veo las ventanas un poco grandes, veo que dentro del módulo lunar hay asientos, los asientos no valen para nada, porque además vamos a un sitio donde la gravedad es 1/6 de la terrestre, así que los astronautas pueden dormir atados con unos cinturones a la pared del módulo y los asientos pesan. Y me tenéis que reducir peso. Y aparece el último diseño.
y ya os cuento una anécdota muy rápida. Este diseño, esto era lo que más retrasado iba de todo el proyecto, por el diseño del módulo lunar, pero por fin consiguen hacer uno y se lo entregan al Marshall Space Flight Center. Ahí tiene usted, el módulo lunar. Bueno, pues estupendo, vamos a probarlo. Bueno, ¿y cómo lo van a probar? Pues lo subimos con un avión o con un cohete a 10 kilómetros de altura, lo soltamos, encendemos el motor de aterrizaje y vemos cómo aterriza. Dice, pues rompiéndose en 1000 pedazos. Hombre, ¿y eso? Porque ese motor está hecho para una gravedad 1/6 de la terrestre. Así que olvídese. Bueno, pero las patas llevan amortiguadores. Podemos por lo menos probar los amortiguadores. ¿Y cómo piensa hacerlo? Dice, pues muy fácil, subimos la cápsula a 1,5 metros de altura y la dejamos caer. Dice, amortiguadores rotos, sin duda. Ya, en 1/6 de la terrestre. Bueno, ¿qué hago entonces? Dice, pues yo le doy a usted un motor de aterrizaje, le doy un motor de despegue, los pone en un banco de prueba y los prueba. Ah, muy bien, bueno, una idea muy buena. Prueban el motor de aterrizaje y dicen, tiene el empuje que tiene que tener. Prueban el motor de despegue y una de las cosas que ven, además de que tiene un empuje adecuado, es que la tobera se deshace. Pero bueno, ¿qué pasa? No, hombre, es que tenga usted en cuenta que los combustibles que usamos en este módulo son unos combustibles muy corrosivos. O sea, esto es monometilhidracina y tetróxido de nitrógeno. Entonces esto lo normal es que deshaga la tobera, pero en el fondo da igual. Porque cuando ya están arriba, ¿qué más le da a usted que la tobera esté entera o que se haya deshecho? Ya, pero... A ver, me estáis diciendo que vamos a mandar a la Luna a los astronautas con motores sin probar. Pues sí, tendrán que fiarse de nosotros. Y así sucedió. Y yo no sé si los astronautas lo sabían, pero si yo hubiera sido astronauta en aquella época y lo sé, me lo hubiera pensado lo de ir a la Luna, ¿eh? No creáis que no. Como os he dicho, los soviéticos seguían en la carrera y ahí tenéis la diferencia que hay entre un Saturno V y un N-1 soviético. Los soviéticos pretendían mandar un solo cosmonauta, mientras que los americanos iban a mandar 3. En el año 66, Sergei Korolev, que era el ingeniero de diseño de la Unión Soviética que estaba llevando este proyecto del N-1 adelante, pues tenía un problema intestinal, tienen que meterlo en un quirófano para hacerle una operación sencilla y muere en el quirófano. ¿Qué ocurre? Que su equipo luego intentó por todos los medios terminar el N-1. Hicieron 4 lanzamientos y los 4 fallaron. Entonces, en el año 66, la carrera espacial la habían ganado los americanos. Pero Kennedy, en la charla que dio, dijo, en esta década, es decir, en la década del 60, que Estados Unidos ponga un hombre en la Luna y lo devuelva sano y salvo a la Tierra. Es decir, que los americanos seguían teniendo prisa para cumplir los deseos de Kennedy, pero no porque los soviéticos les hubieran hecho sombra, porque ya no podían, por lo menos en eso, hacerle sombra. Hemos dicho que todas esas fases que están por ahí, pues luego hay que juntarlas y ensamblarlas, y que aquello funcione. Así que los de la Boeing, como estaban en Nueva Orleans, dicen, ¿cómo llevamos este monstruo de 40 metros y 10 metros de diámetro a Florida? Pues muy fácil, fabricamos una barcaza grandota y lo bajamos por el Mississippi. Llegamos al Golfo de México, rodeamos la península de la Florida y lo dejamos en Cabo Cañaveral. ¡Wow! Fenomenal idea, perfecta. Y así lo hicieron. Segunda fase. La segunda fase la fabricaban en Los Ángeles, en California. Y tenía también 10 metros de diámetro, luego no había ningún medio de transporte para llevarla de Los Ángeles hasta la Florida. Hasta que un iluminado dijo, joder, vamos a hacer lo mismo que han hecho los de la Boeing. La montamos en una barcaza y la bajamos por el Mississippi. Y ya, pero es que el Mississippi por California no pasa. Dice, hombre, no pasa, pero tenemos un Mississippi mucho más grande aquí. Ah, pues al Pacífico. Hicieron una barcaza y bajaban por el Pacífico, llegaban al canal de Panamá, cruzaban el canal de Panamá y luego hacían todo el viaje de su vida hasta llegar a la Florida. La tercera fase
era lo justo más pequeña para que cupiera dentro de un Pregnant Guppy, que es este avión, que era un avión de transporte, el avión de transporte más grande que había en aquella época. Pero fijaros el poco espacio que queda entre el borde del avión y la tercera fase. Pero aún así, eso era más sencillo. Y lo otro era muy fácil. ¿Y todo eso dónde se ensamblaba? Pues dentro de este maravilloso edificio que se construyó en Florida, que es el edificio de una sola planta más grande del mundo. Tiene 160 y tantos metros de altura, por 64 y por 80. Las puertas son tan descomunales que tardan 45 minutos en abrirse o en cerrarse. Y la capacidad cúbica que tiene es tan increíblemente grande que, teniendo en cuenta la humedad de Florida, si no tenían mucho cuidado con el acondicionamiento, llovía dentro del edificio. Se formaban nubes y llovía dentro del edificio. Bueno, pues en ese edificio se ensamblaba el Saturno V. Y una vez ensamblado, salía. Y ahora os dais cuenta que esto, que está aquí, tiene 112 metros de altura. Y que va encima de un Caterpillar, de una oruga. Y que tiene la torre de umbilical. Y todo eso ha salido de esta puerta, de ese edificio monstruoso que sigue existiendo. Saturno V llega a la plataforma de lanzamiento, se le une este otro monstruo que hay aquí, que es el que va a darle cargar combustible, generar presiones, etcétera, etcétera, y lanzamiento de un Saturno V. Maravilloso. Y ahora vamos a ver el lanzamiento del Apolo. ¡Ay, un momento! Esta foto es muy buena. Llega el Apolo 11. Y entonces la tripulación elegida para el Apolo 11 es comandante Neil Armstrong, piloto del módulo de mando Michael Collins, piloto del módulo lunar Buzz Aldrin. Lo lógico es que en una nave, en un barco, porque en el fondo esto es un barco, el comandante sea el último que abandone la nave, como os recordaréis del barco ese italiano que no sé qué le pasó. El comandante fue el último que se bajó. Bueno, pues lo lógico es que en esta misión Buzz Aldrin fuera el primero que saliera y pisara la Luna, y Neil Armstrong, por ser el comandante, saliera el segundo. Pero debido a la posición que tenían dentro del módulo lunar, resulta que el piloto estaba en la parte opuesta a la escotilla. Y durante las simulaciones, al moverse entre ellos, pues golpeaban los interruptores y golpeaban los instrumentos. Al final se decidió, no sé si unánimemente o no, que saliera primero el que estaba más cerca de la escotilla, que era el comandante, y que saliera el segundo, el señor Aldrin. Y ya, había que hacerlo de alguna manera y se iba a hacer así. Y ahora observad lo curioso. Esta cara, ¿qué refleja? Esta cara refleja felicidad. Este señor está pensando: voy a pasar a la historia como el primer ser humano que ha pisado la Luna. ¿Qué refleja la cara de este señor? Esto es un poco más como la Mona Lisa. No se sabe si se ríe o si está cabreado. Este está diciendo: yo soy el tonto lava que va a salir el segundo y de que nadie se va a acordar en el futuro. Pero bueno, por lo menos voy a pisar la Luna. Pero ¿y la cara de Collins? Por favor. Ese está pensando: 2 años de entrenamiento, 400.000 kilómetros de viaje, para quedarme en órbita haciendo el tonto mientras estos otros dos bajan a la Luna. Las cosas eran así y así fueron. Aquí tenéis el lanzamiento del Apolo 11. Nada, son 10 segunditos para que veáis un poco cómo era. Esta imagen está tomada desde casi 5 kilómetros de distancia, porque se fabricaron unos búnkers para VIPs y resulta que los fabricaron demasiado cerca y la primera vez que despegó un Saturno V se rompieron las ventanas de los búnkers. Así que NASA, con buen criterio, dijo: esto hay que llevárselo más lejos. Y ahora hay una imagen... ¿Alguien de los presentes vivió aquella experiencia? ¿Cuál? No, conocimiento de los que están aquí. Ah, lo de ver el lanzamiento. Pues no lo sé. Sí, alguien lo vería. Os enseño esta imagen porque es impresionante. Hay una cámara de alta velocidad puesta justo en la plataforma de lanzamiento. Entonces aquí va todo muy despacito, pero para que veáis cómo los motores se van encendiendo hasta que alcanzan la máxima potencia.
En el segundo 8 del lanzamiento, los motores se encendían. Fíjate la humareda que sale. ¿Y cómo cambia el color? El color se va haciendo cada vez más claro, conforme van ganando potencia y energía. Y ahora, conforme ganan potencia y energía, pues generan absorción y todo lo que previamente ha salido se vuelve para adentro. Sorprende. A ver si esto se ve un poquito mejor. Bien, aquí se ve una especie de pinza que está sujetando al Saturno 5. Aquí en el otro lado hay otra en aquel lado y otra por la parte de atrás. Esas pinzas están sujetando al Saturno 5 hasta que llega al segundo 0 y tiene la potencia que tiene que tener para despegar. Porque si lo sueltan antes, lo más probable es que cabeceara y se cayera. Entonces ahora veréis cómo las pinzas se levantan y cuando las pinzas se levanten, el Saturno despega. Esto que cae es escarcha. Como el cohete está en un sitio extremadamente húmedo y además en Florida de noche hace mucho frío y los combustibles, se están levantando las pinzas, se están soltándolo ya. Hace mucho frío de noche, pues, y los combustibles son extremadamente fríos, pues el Saturno estaba totalmente cubierto de escarcha. Con la vibración del despegue y el calor generado, pues toda esa escarcha cae. O sea que no penséis que se estaba desmoronando el Saturno, que no le pasaba nada. Y esta es la parte de abajo del lanzamiento, de la plataforma de lanzamiento, por donde se expelía todos esos gases. Y aquí había unos tuberías enormes de agua, claro, tenían el océano al lado, para tener eso frío, porque ahí se generaba un calor que no veas. Como os he dicho antes, una vez que el módulo de servicio y el módulo de mando se despegan de la tercera fase, se abren los paneles y se ve el módulo lunar, y así es como se ve el módulo lunar. Ahora, en esa especie de cono que tiene ahí, es donde el módulo de mando tiene que engancharlo y extraerlo de la tercera fase. Y aquí tenéis una cosa tipo artístico que se ve. Primero se sueltan los paneles laterales. Ahora veréis como el módulo... Aquí hay unos motorcitos, estos motorcitos que se ve como disparan de vez en cuando, alejan un poquito el módulo de mando y el módulo de servicio, y ahora con esos mismos motorcitos de orientación le dan la vuelta, ahí está frenando. Ahora mismo están ya camino a la Luna, O sea, los dos vehículos están camino a la Luna. Ahí está dando la vuelta. Toda esta maniobra era manual. Había un radar de aproximación que les decía distancia y que les daba una orientación de la posición. Pero la maniobra era manual. El que manejaba los motorcitos era el pobrete del Collins, que bueno, por lo menos hacía algo. En ese momento yo estaba pensando, me cabreo y pego un impacto al módulo lunar y estos no bajan a la Luna. Bueno, todavía no está bien orientado, aún se tiene que colocar mejor. Y sigue entonces con sus motorcitos orientándolo bien. Todavía está mal orientado. Bueno, aquí se ve que es la tercera fase la que sube, pero realmente lo que ocurre es que es este el que se recoloca. Pero como se está tomando este como referencia, se ve que es el otro el que se mueve. Y ahora avanza muy despacito para conectarse con el módulo lunar. Esta maniobra llevaba 1 hora más o menos, 54 minutos me parece, el hacer esta maniobra. Pues ya está, contacto. Una vez que se contacta, el propio contacto libera los dispositivos de enganche del módulo lunar a la tercera fase, y ahora lo que hace el módulo de servicio es sacar todo fuera de la tercera fase y ponerse en orientación de vuelo. Y esta es la orientación de vuelo, así van hacia la Luna. Aquí en el módulo de mando van los 3 astronautas, delante va el módulo lunar.
esta es la fase de módulo de aterrizaje, esta de aquí es la fase de despegue, y el motor, no el motor, la tobera de la fase de despegue va aquí adentro, por eso no se ve, va dentro de eso. Y este es el módulo de servicio con el motor del módulo de servicio. Bueno, pues ya está, vamos hacia la Luna. Esta foto la he traído porque es muy interesante, no es del Apolo 11, pero es para que os hagáis una idea de cómo se veía real el módulo de mando y el módulo lunar visto desde la tercera fase, con una cámara de alta resolución. Y es una foto impresionante. Primero que ven los astronautas al llegar a la Luna, una vez que entran por la parte posterior, encienden el módulo de servicio para frenar y entrar en órbita, y lo primero que ven es el amanecer de la Tierra. O sea, eso debe haber sido impresionante. Los primeros que lo vieron fueron los del Apolo 8. Pero vamos, yo por eso nada más hubiera ido a la Luna, cuando tenía la edad que tenía en aquella época. Ahora no iría. Ahora no iría, vamos, ni... Esta es una foto del módulo de mando y el módulo de servicio desde el módulo lunar, y esta es una foto del módulo lunar sacada desde el módulo de mando. Y cuando os comenté que querían probar los amortiguadores, es porque veis que de cada pata, de 3 de las 4 patas, cuelgan aquí como unos hilillos. Esos son los detectores de suelo, esos miden 1,7 metros. Y cuando detectan el suelo, apagan el motor. Y entonces el módulo cae, que es poco más o menos lo que hace un avión cuando aterriza. O sea, un avión cuando aterriza, cuando está a la altura adecuada y en la posición adecuada, corta el impulso. Porque si no corta el impulso no hay pista suficiente. O sea, necesitaría, el aeropuerto de Barajas tendría que llegar a Barcelona para que pudieran aterrizar. Entonces, con el módulo lunar pasaba lo mismo. Y esos amortiguadores que están aquí abajo son los que evitan que esa caída pues estropee el módulo lunar. Aterrizaje en la Luna. Bueno, aparentemente en el Apolo todo pasó sin ningún problema, pero no es realmente cierto. Lo primero que pasa es que una vez que van acoplados los dos módulos, están en órbita lunar. La primera órbita es una órbita de 100 por 200 kilómetros, luego circularizan la órbita, la convierten en una órbita circular de 100 kilómetros, comprueban la instrumentación y luego hacen una bajada a 20 kilómetros aproximadamente, desde donde el módulo lunar va a iniciar el aterrizaje. Los astronautas del módulo lunar pasan al módulo lunar y entonces entre la escotilla del módulo de mando y la escotilla del módulo lunar pues hay un espacio. Se cierran las dos escotillas y ese espacio que queda entre medias hay que despresurizarlo para separar los vehículos. Los astronautas dicen que lo despresurizaron, pero lo cierto es que cuando soltaron los dos vehículos se separaron unos 8 kilómetros, como si fuera el corcho de una botella de cava. O sea que muy despresurizado no estaba. Se volvieron a rejuntar un poquito para volver a establecer la órbita adecuada y ya lo siguiente es, bueno, pues venga, nos vamos para abajo. Se ponen en posición de iniciar el descenso, empiezan a frenar y lo primero que pasa es que se pierden las comunicaciones. Entonces, en frenadillas, lo primero que vemos es que estamos haciendo un seguimiento perfecto del módulo de mando y del módulo lunar, y de repente el módulo lunar, ¡pum!, desaparece. Ahí va, ostras, problemas en la antena. Es lo primero que se te ocurre. O un receptor, Pero claro, Robledo dice, no, yo también lo he perdido. Ah, bueno. Es muy difícil ya que la misma avería se dé en dos estaciones a la vez. Y además estaba siguiendo la estación de ascensión con una antena de 9 metros y también dicen que lo habían perdido. ¿Qué pasaba? Pues el módulo lunar tenía una antena de alta ganancia, automática, programada de manera que si en algún momento el módulo lunar se ponía entre la antena y la Tierra, automáticamente la antena se moviera a otra posición para seguir viendo la Tierra y comunicarse con la Tierra. Esa máscara que habían programado, alguien equivocó un signo en la máscara. Entonces la antena pensaba cuando estaba mirando a la Tierra que estaba mirando al módulo lunar y viceversa. Así que claro, cuando la antena empezó a hacer su seguimiento automático, miró al módulo lunar y se perdieron las comunicaciones. Armstrong aquel día quería bajar a la Luna. Estaba clarísimo. Iba a bajar pasara lo que pasara. Así que, Aldrin, tío, ponte a los mandos de la antena, ponla en manual y búscame otra vez la comunicación con Houston. Porque, por supuesto, si no hay comunicación, la misión tenía que abortar.
Así que el pobre Aldrin, encima que salía el segundo, con la antena moviendo la mano hasta que ¡pum! Volvemos a ver la señal. Tenemos señal otra vez. Bueno, se ha restablecido la señal, la cosa ya no es tan complicada, seguimos hacia adelante con el aterrizaje. Lo siguiente que pasa es que cuando se ponen en la posición adecuada para el aterrizaje, el módulo gira de una manera, se pone en una posición muy rara. Esta posición tan rara en la que se pone el módulo hace que las ventanas que tiene el módulo estén mirando al cielo. O sea, que los astronautas están en esta posición viendo el cielo mientras están bajando hacia la Luna. Eso tienen una preparación psicológica buenísima, no cabe duda, pero eso tiene que ser incomodísimo. Es decir, estoy bajando, pero ¿iré de verdad hacia la Luna? Porque claro, me gustaría, no sé, mirar y... Pero bueno, eso en el fondo no fue una avería, no tuvo importancia. ¿Qué ocurre lo siguiente? Pues que las ventanas del módulo lunar tenían una especie de puntos de mira, estaban compuestas de 2 cristales y había unos puntos de mira en cada uno de los 2 cristales. Si enfilabas 2 puntos de mira iguales y veías una marca en la superficie de la Luna, le dabas al ordenador y el ordenador te decía si estabas bajando por el sitio adecuado o no. Lo primero que ven los astronautas es que las marcas lunares pasan con 4 segundos de adelanto. Eso significa que iban más lejos de lo que estaba previsto. Se lo dicen a Houston. Oye, que vamos 4 segundos largo. Y Houston le dice, bueno, pues vais a caer en un sitio que no hemos cartografiado muy bien. Yo creo que a lo mejor deberíais de abortar la misión. Y Armstrong dijo, no te preocupes, que seguro que es un sitio igual de bueno, porque yo he visto las fotos y, claro, fotos con una resolución de 14 metros por píxel. O sea que rocas de 14 metros en la foto no se veían. Muy bien, no pasa nada, yo sigo para adelante. Armstrong aquel día iba a bajar, pasara lo que pasara. Siguiente problema. Aparece la alarma 1202. Enseguida los señores de la cápsula miran el listado de alarmas y aquí está clarísimo. Executive Overflow, no corsets, Preform LGC, Surf 3. ¿Está clarísimo? Houston, alarma 1202 y no sabemos lo que significa. Bueno, tranquilo, Houston, no pasa nada. Ese día, como no podía ser de otra manera, todos los expertos de toda la misión del Saturno V y del módulo lunar estaban en Houston. Y entre ellos estaba esta señorita, Margaret Hamilton. Margaret Hamilton era la que había diseñado todo el software del aterrizaje del módulo lunar. Y sabía de eso más que nadie. Y les dice, decirle a los astronautas que no pasa nada. Que el único problema con la 1202 es que el ordenador recibe tanta información que no es capaz de procesarla toda en tiempo real. Y algunas cosas se le atrasan un poquito, pero que no pasa nada. Chicos, que no pasa nada. Fenómeno. Siguiente alarma. 1201. Y claro, la leen y dicen, a ver, pues es casi igual que la anterior, solo que en lugar de decir no corsets, dicen no back areas. Houston, 1201, además, hay una lucecita roja que dice Master Alarm, que se enciende y se apaga intermitentemente. Y al lado de la lucecita de Master Alarm hay un botón que dice Abort, que también se ha encendido. A ver, señorita Hamilton. Bueno, veréis, esto ya es un poco más serio, porque debido a esa cantidad de información tan grande, ya no es que algunas cosas se retrasen, es que algunas cosas no las ejecuta. Houston, ¿qué alternativas hay? Pues bueno, la primera alternativa es abortar la misión, soltáis la fase de aterrizaje, encendéis la fase de ascenso, os encontráis con el Collins y volvéis a la Tierra. A ver, ¿hay alguien más? ¿Qué otra alternativa hay? Dice, hombre, hay otra alternativa que es poneros en modo semiautomático, utilizar el ordenador para como radar solamente y bajarlo a mano, dijo Armstrong. Vale, se soltó el cinturón, agarró los mandos y dijo, esto lo bajo yo. Y se puso a bajar el módulo lunar a mano. Como ya os digo, ese día Armstrong quería bajar a la Luna. Esta es una visión de la sala de control de Houston. Este es el director de vuelo, Jim Kranz. Y esta es la disposición de la sala de control. En la sala de control veis cuántas consolas hay. Todas estas consolas
durante el vuelo del Apolo 11 estaban todas llenas de gente. Vamos, de hecho, aquí dice consola 17, pero en la consola 17 había 3 señores, o sea que no penséis que porque diga 17 había uno solo. El director de vuelo estaba aquí en la 5, y luego en estas consolas de atrás estaban altos personajes de NASA, de la Navy, etcétera, etcétera. Y había una cosa muy importante, que es el Capcom. El Capcom estaba en la consola número 12. ¿Os imagináis la algarabía que había aquí, el follón, el hablar unos con otros, oye, que la batería tal estaba baja, no, que el combustible, que tal? Todo eso no se podía transmitir a los astronautas. Entonces, a los astronautas solo les hablaba una persona, el Capcom. Entonces, cuando alguien quería que los astronautas supieran algo, se dirigían al Capcom y le decían, oye, dile a los astronautas tal cosa. Y si la cosa era un poco complicada, consultaban con el director de vuelo. Decían, oye, ¿podemos decirle a los astronautas qué tal? Y dice, bueno, pues sí. Os digo esto para que sepáis. Aquí están los Capcom. Y digo los porque en esa consola 5 había 3 señores. Y los 3 astronautas. Este es Charlie Duke, que fue piloto del módulo lunar en el Apolo 16 y que en aquel momento estaba hablando con los astronautas. Armstrong está bajando la nave muy despacito, lejos de donde habían previsto. Uy, cuántas piedras, ostras. Me voy un poco más para allá. Uy, esto está muy inclinado. Me voy a ir un poco más para allá. Hasta que este señor le dice 30 seconds, o sea, 30 segundos. No lo dijo nada más. Y no hacía falta. Eso significaba, te quedan 30 segundos de combustible. Armstrong dijo, como si me quedan 5. Yo esto lo bajo y ¡pum! Posa la nave. Y cuando posó la nave quedaban 17 segundos de combustible. Y en ese momento el señor Duke le dice, vemos que estáis en tierra. Bueno, primero ellos dicen eso de, aquí base de la tranquilidad, el águila ha aterrizado. Entonces este dice, sí, os vemos en tierra. Y por cierto, una serie de señores que estaban poniéndose azules aquí han vuelto a respirar. Gracias. Y esta es la primera imagen que sacan los astronautas de la Luna, porque estaban buscando los bosques y los lagos y eso y no los encontraban. Y dicen, bueno, pues sacáramos una foto de la sombra del módulo lunar. ¿Y por qué la foto? Pues porque dicen, bueno, ya estamos en la Luna, nos vamos a poner el traje y nos bajamos. Que no. Lo que tenéis que hacer ahora es dormir. En el plan de vuelo dice que tenéis que dormir unas 3 horitas para estar descansados de ahí. O sea, de verdad, vamos a ver, estáis tontos. O sea, tú me dices a mí que después de 2 años de entrenamiento, 400.000 kilómetros, el aterrizaje que hemos tenido, yo voy a dormir. O sea, yo ahora no duermo, vamos, ni aunque me tome 6 Valium 5. O sea, que no, lo de dormir no, dice, pues entreteneros en otras cosas porque no vais a salir ahora. No podéis salir hasta dentro de 5 horas. Y entonces se dedican a sacar fotos, a ponerse el traje. ¿Por qué lo de las 5 horas? Bueno, pues porque, claro, Estados Unidos es un país extremadamente extenso. Cubre 9 usos horarios, porque Hawái también es Estados Unidos. Y había que buscar una franja horaria en donde fuera una hora razonable en todos los estados de los Estados Unidos. Por eso tenían que esperar. Sí, es cierto. El traje lunar era un monstruo que tardaban en ponerse unas 2 horas o 2 horas y media. Así que se dedicaron a ponerse el traje con tranquilidad, sin prisas, a sacar fotos de la sombra del módulo lunar, hasta que por fin les dicen, ya podéis salir. Ah, felicidad. Armstrong abre su escotilla y hay algo que no os he comentado antes. Cuando estábamos hablando de los adminículos, aquellos famosos para los problemas fisiológicos de los astronautas, pues las bolsas de residuos sólidos se cambiaban una vez al día y se metían en un pequeño recipiente. El residuo líquido, o sea, la orina, se ponía en una válvula que había en una lateral del módulo y se expelía al espacio. Cuando llegan a órbita lunar y se pasan al módulo lunar, todos los recipientes con todos los residuos sólidos los transfieren al módulo lunar.
es que la cuestión de peso era muy importante, había que reducir peso. ¿Y qué es lo primero que cae en la Luna cuando llegan los astronautas? ¡Qué guarros somos! Está claro, no lo tengo que contar. Bueno, Armstrong abre su escotilla, saca el recipiente y lo suelta, y había una plataforma con los pies hacia adelante, pues va a salir y clonk. A ver, si yo esto lo he hecho en el simulador 280 veces, ¿cómo que clonk? No puede ser. A ver, me voy a poner así, vuelvo a intentarlo otra vez y clonk, y tropiezo otra vez. Es curioso porque en las estaciones veíamos las constantes biológicas y veíamos las pulsaciones. Fijaros que el aterrizaje fue un poquito complicadillo. Pues las pulsaciones de Armstrong en el aterrizaje no pasaron de 90. Hasta que trató de salir del módulo lunar y creyó que no podía. Y entonces se pusieron a 155. Yo me lo he imaginado muchas veces. No sé cuántos aquí habrán visto la película del astronauta de Tony LeBlanc. Esa película se rodó en Fresnedillas, además. Y yo me imaginaba a Tony LeBlanc saliendo por la escotilla y clonk, y diciendo a Aldrin: Aldrin, mira a ver si en la caja de herramientas hay una lima un poquito gorda, que me parece que esto lo han hecho muy pequeño para salir. Bueno, lo que había pasado, obviamente, es que como a Grumman le habían metido tanto rollo con el peso y el peso y el peso, pues habían reducido la escotilla del módulo lunar para reducir peso y no habían tenido en cuenta que la mochila de supervivencia no la habían reducido. Pero con la ayuda de Aldrin, Armstrong consigue salir. ¿Os imagináis que no hubiera podido salir? Después de todo eso, que hubiera dicho: me tengo que volver a la Tierra porque no quepo por la escotilla. Me quito el traje, me cago en ti, y salgo sin traje. Y me muero allí, pero luego dicen: el héroe Armstrong ha muerto en la Luna, pero ha sido primero en pisarla. Bueno, pisarla o lo que sea. Ya lo tenéis aquí, ya el pobrete por fin va bajando. En una bajada que, si alguno lo vio en televisión, de los que estáis presentes, veríais que fue una bajada muy poco airosa, porque además parecía que iba buscando el siguiente escalón así a oído, y era cierto, porque llevaba la cámara Hasselblad aquí, y entonces no veía dónde ponía los pies. Pero lo que sí es cierto es que en el último escalón pisa la Luna con el pie izquierdo. ¿Y por qué pisa la Luna con el pie izquierdo? A ver, ¿qué decimos todos cuando tenemos un día lamentable? Me levanto con el pie izquierdo. Y sin embargo Armstrong pisa la Luna con el pie izquierdo. Bueno, pues había una razón. El Servicio Postal Americano había lanzado una tirada de 5 millones de sellos para conmemorar el aterrizaje en la Luna. En estos sellos habían encargado a uno de sus diseñadores, señor Calle, que hiciera, pues eso, un diseñito, y el señor Calle pues hizo un diseñito del astronauta bajando el último escalón y pisando la Luna con el pie izquierdo. 3 días antes de que salga el Apolo 11, el señor Calle está en su casa con su familia comiéndose una barbacoa muy americana, y de repente piensa, dice: ostras, ¿qué ocurre si el astronauta pisa con el pie derecho? Pues que con un poco de suerte los 5 millones de sellos no valen para nada. Se coge un avión por su cuenta y riesgo, se va a Washington, habla con los directivos de NASA, les explica el problema, y en el último desayuno que tuvieron los astronautas en la Tierra, le dejan a Calle entrar y hablar con ellos. Señores, me da lo mismo que pise la Luna, de verdad, me da igual, pero por favor, el que lo haga con el pie izquierdo. Bueno, pues Armstrong se acordó y pisó con el pie izquierdo. Aquí tenéis a Aldrin. Esta es otra de las, digamos, quid pro quo. Yo soy el primero que piso la Luna, pero todas las fotos de la Luna se las voy a sacar al que pisa el segundo. Entonces todas las fotos de la Luna, o por lo menos el 90% de ellas, son de Aldrin. Esta foto es de Aldrin, saludando la bandera americana. La huella de Aldrin, o sea, es todo de Aldrin. Y luego en la Luna dejan un pequeño recordatorio muy bonito que dice, ¿cómo decía más o menos? Decía: en julio de 1969, hombres del planeta Tierra pusieron el pie aquí por primera vez, vinimos en son de paz por toda la humanidad. Ha quedado precioso, ¿no? O sea, ha quedado bonito, bonito. Y entonces van y plantan la bandera americana. No, está muy bien,
Ellos son los que han pagado y son los que han ido. Me parece perfecto. Pero ¿y la de la ONU? ¿Por qué no? Quiero decir, además de, si venimos en son de paz por toda la humanidad, pues ostras, por la bandera americana y por la bandera de la ONU. Pues no se les ocurrió. Fue un lapsus. Y es que en todos los Apolos posteriores tampoco se les ocurrió, también fue otro lapsus. Pero bueno, es igual. Eso iba a decir. Llega la hora del despegue. Estuvieron por la Luna 5 horas y pico. De hecho, había una palabra clave que tenía que decir Armstrong, que no la encontró en ningún sitio, debía ser muy secreta. Por si se agobiaba o le entraba ansiedad, si decía esa palabra clave, desde tierra les iban a dar órdenes de volver al módulo lunar, para que no pareciera que era él el culpable. No solo no lo dijo, sino que además les pidió permiso para estar más tiempo de la noche. Y de hecho se alargó media hora más de lo que estaba previsto. Pero bueno, ya vuelven al módulo lunar, se desprenden de sus trajes lunares, lo tiran todo a la luna, las botas lunares, los guantes, las escafandras, las cámaras Hasselblad, antes de sacar la película obviamente, todo lo que fuera peso y no fuera imprescindible se fue al suelo de la luna. Y lo siguiente es que ya al colocarse el señor Aldrin con una de las botas golpea un interruptor que si no estaba en la posición adecuada pues el motor de despegue no se encendía y el interruptor estaba roto. Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Menos mal que el ingenio sajón se les ocurrió meter un bolígrafo y hacer clac, clac. Eso lo hubiéramos hecho cualquier latino con un bolígrafo, un palillo, yo qué sé. O sea, pero bueno, se les ocurrió. Quedó muy bonito. Y quedó muy bonito porque si no lo hubieran hecho no hubiera pasado nada. Porque había forma por software de evitar que ese interruptor les dejara pegados en la luna. Llega el momento del despegue, encienden el motor y esta es la última imagen que ve Aldrin por una de las ventanas de la bandera americana cayéndose al suelo. Estaba tan cerca del módulo lunar que los gases de escape del módulo lunar la tiraron. Entonces la única bandera de todas las que hay plantadas en la luna que no está erecta es la del Apolo 11. Obviamente los de la NASA, que son muy listos, joder, llamaron a todos los astronautas y le dijeron, oye, poned las banderas un poco más lejos. Y ya con eso solucionaron el problema. Aquí tenéis el módulo lunar visto desde el módulo de mando, cuando ya están a punto de acoplarse de nuevo. Como veis no tiene la parte de abajo, la fase de aterrizaje se la ha perdido, y ahí se ve la tobera del motor de despegue. Y pasan todas las pertenencias, todo lo que han recogido en la luna al módulo de mando, y una vez que está todo en el módulo de mando, se desprenden del módulo lunar y lo estrellan en la luna. Lo siguiente ya es un viaje tranquilito hasta la Tierra, 3 días y medio, y llega el momento de la reentrada, que es el momento más crucial porque el ángulo de reentrada es muy crítico, solo tiene un grado de apertura. Si van demasiado horizontales corren el peligro de resbalar sobre la atmósfera, igual que resbala una piedra, que habréis tirado todos piedras en un río para hacer la ranita, pues ocurriría algo así. Y ahora nos estaría hablando de que en la década de los 30 se iba a hacer el primer viaje tripulado a Marte. Habrían llegado en el 69. Pero bueno, a Dios gracias, eso no pasó. Si la inclinación era demasiado alta, corrían el peligro de que debido a la fricción se volatilizara la nave. Entonces era un momento muy peliagudo. La nave con el rozamiento, acordaros que venían a 40.000 kilómetros por hora. Pues la nave con el rozamiento en la atmósfera empieza a bajar de velocidad, pero se envuelve en una bola de fuego, con lo cual durante 4 minutos o así se pierden las comunicaciones por completo. Y bueno, ahí se ve como los 3 paracaídas increíbles están a punto de dejar la cápsula en el océano. Para que el impacto en el océano no sea peligroso, no puede superar los 35 kilómetros por hora. O sea que estamos hablando de que en la reentrada pasan de 40.000 kilómetros por hora a 35 kilómetros por hora, que es cuando amerizan. Inmediatamente salen los helicópteros de la Navy, recogen a los astronautas y
Y ahora os cuento otra cosa. Y esto es lo que pasa en Houston en ese momento. Ahí saltan la algarabía, banderitas americanas, se abren botellas de champán, se encienden cigarros habanos, no, que estaba prohibido. Cigarros, no sé, hawaianos. Eran habanos, obviamente, pero les cambiaban la vitola para que no se notara. Y como veis, en Madrid, pues un poco más recatados, también hicimos nuestra celebración, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que en lugar de cava o de champán teníamos un poquito de vino, pero teníamos algo que ellos no tenían. Ahí hay un platito de jamón. Y por supuesto, nada de cigarros habanos, cigarrillos celtas, pero lo que había en aquella época. Bueno, pues la cuarentena, que esto era de lo que quería hablaros. Había alguna duda, muy pocas, pero había alguna duda de que después de un viaje de estos pudieran volver con algún patógeno que fuera perjudicial de la Tierra. Así que deciden que los astronautas tienen que pasar un periodo de cuarentena. Y ahora vamos a analizar cómo lo hicieron, porque lo hicieron igual de bien que hicimos nosotros la repatriación de aquella persona que venía con el ébola. Pues poco más o menos igual de bien. La cápsula, al hacer la reentrada, se envuelve en fuego y obviamente si hay algún patógeno, lo normal es que muera, porque se va a poner a 1200, 1300 grados, que es mucha temperatura. Pero luego cae al mar, al océano, y llegan los de la Navy, con unos trajes blancos que se tienen que poner los astronautas, para lo cual abren la escotilla y se los dan. Y luego vuelven a cerrar la escotilla. Lo han hecho muy deprisa, no les ha dado tiempo a los patógenos a salir. Pero bueno, los patógenos, si los hay, están en la cápsula. Así que los astronautas se ponen el traje y la parte de afuera de los trajes, ¿qué pasa? No se contamina. Qué suerte, no se ha contaminado. Lo siguiente es que vuelven a abrir la cápsula para sacar a los astronautas de la cápsula. Y después entran los de la Navy y la llenan de betadine. Y dicen, ya está. Y ahora, como los astronautas están protegidos, los metemos en una cámara y cuarentena. Menos mal que en la Luna no había patógenos. Menos mal. Aquí tenéis a las esposas de los astronautas dándoles la bienvenida. Y aquí tenéis la celebración por la Quinta Avenida, como no puede ser de otra manera, tirándoles millones de confetis y nada más. Bueno, he hecho una pequeña resumen de qué es lo que nos ha dado en retorno la carrera espacial y como veis aquí, pues algunas cosas, por ejemplo, la miniaturización es importantísima, el horno de microondas, el cierre de velcro, el desarrollo de herramientas sin cable, los sistemas GPS, detectores de humo, eso es muy importante y eso se lo desarrolló NASA. El código de barras, por supuesto. En un Saturno V había una cantidad de componentes tan increíble que si no hubiera sido por el código de barras no habría manera de tenerlos catalogados. Y los pañales desechables, a los que las madres actuales les deben tanto, pues eso fue un invento de NASA que inventó una celulosa capaz de absorber 400 veces su peso en líquido. Y luego, aparte de eso, pues el láser, el traje era importantísimo, tenía 11 capas, como os he comentado, para protegerse de radiación, micrometeoritos, etc. Y con ese tipo de traje, hoy los utilizan los submarinistas, los utilizan los pilotos de Fórmula 1, etcétera, etcétera. El teflón, el policarbonato, que es un material de que están hechos los CDs, pues eso también. El desarrollo de antihistamínicos, porque los astronautas se mareaban muchísimo y entonces desarrollos de marcapasos, o sea, el tubo de pasta dentífrica. Lógicamente, la mitad de la comida eran tubos como los de pasta dentífrica y los astronautas lo ponían en la boca y apretaban. Entonces, el tratamiento de agua, las lentes de contacto, parece una tontería, pero no es que los astronautas necesitaran corrección óptica, pero lo que sí necesitaban es que no les llegara radiación a los ojos. Entonces le ponían unas lentes antirradiación. En fin, y ya está. Lo demás son... Y ya está. Por la exposición, yo creo que nos has trasladado, hemos viajado todos y hemos
Son las 9 pasadas, si quieres hacemos unas yo breves preguntas. creo que sí, alguien tendrá alguna pregunta, me extrañaría que no. Seguro que hay muchas inquietudes. Venga. Quisiera preguntar por qué viene, o sea, toda esta movida de que era mentira que el hombre no pisó la luna, porque que eso es, yo creo que no lo preguntamos todo. ¿Y por qué lo de la dichosa bandera, que sí se movía, que era una gravedad y todo eso? Mira, lo de la bandera es sencillísimo. La bandera estaba hecha de un tejido especial para aguantar la radiación solar, que en la Luna es increíblemente potente. Entonces era un tejido extremadamente rígido, pero la bandera no iba abierta dentro del módulo, no cabía. Entonces la bandera iba cerrada y metida en un tubo de cartón. Cuando los astronautas llegan a la Luna, extraen la bandera del tubo de cartón, la plantan y la abren. Y al abrirla, la bandera se queda arrugada y el astronauta dice, pues queda bonito porque parece que ondea. ¿Vale? Esa es la aplicación. Y lo que me sorprende es la gente que dice eso, porque si examinan fotos de la misma bandera tomadas en instantes diferentes, verán que las ondas que tiene son siempre las mismas. Siempre. En cuanto a lo de que no fueron, pues mira, en este mundo hay mucho avispado, hay mucha gente que vive de gente que es bien pensada. Entonces, yo estoy convencido de que muchos de los que dicen que eso no fue verdad, en el fondo sí creen que fue verdad. Pero si crean la polémica suficiente y hacen un librito chiquitito y lo venden, se han forrado y tienen la vida resuelta. Más, sí. Respecto a lo último que has dicho, creo que una de las posibles, lo que se puede decir de si estuvieron o no estuvieron, nos lo dicen los propios rusos. Están en la carrera espacial. A los rusos, a los primeros, que les interesaría decir esto, que no han llegado, todo sin lo que duda. están diciendo es mentira. Sin Por lo duda. tanto, como seguro que les siguieron hasta allí mismo, es decir, tendrían información, seguro que tendrían información seguro. de primera mano. Ellos Los serían. propios rusos, si no dijeron nada, es porque nosotros habíamos llegado. Además de eso, Luego te quiero hacer... vale, además de eso yo puedo aportar algo. En la estación teníamos unas antenas altamente direccionales. Tanto era así que si te desviabas del punto de donde venía la señal más de 250 milésimas de grado, se perdía la señal. Entonces, lo primero que vemos es que la antena está apuntando a la Luna. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal que estoy recibiendo viene de algún punto entre la antena y la Luna. Un avión, un satélite. Bueno, pero es que nosotros también medíamos la distancia. Y la distancia nos daba 1,2 segundos. Un calculito sencillo, 1,2 segundos por 300.000 kilómetros por segundo, 400.000 kilómetros. Estaban en la Luna. Otra vez era. Sí, no tiene que ver con la Luna exactamente, pero sí con la carrera espacial. ¿Cuál es la razón principal por la que se ha abandonado el módulo, el avión el transbordador? Porque ¿Cuál es la razón? No, ha cumplido. Porque a mí me parece un buen invento. Pero ha cumplido su misión. Eso, cuando se hace un diseño de ese tipo, se establece un tiempo de uso. Y transcurrido ese tiempo de uso, hay dos opciones: construir otros nuevos o abandonarlos. Habían tenido dos tragedias muy gordas, el Challenger y el Columbia. Entonces yo creo que tomaron una decisión muy acertada. Primero, llevaban ya una tecnología obsoleta. Y en lo que necesitaban los americanos era un vehículo de transporte más moderno. Y para ello se suponía que estaban trabajando en ello. El problema es que no llegaron a desarrollarlo a tiempo y cada vez que tienen que subir a la Estación Espacial Internacional tienen que sacar billete en Roscosmos, los tienen que subir la Federación Rusa y les cuesta $70 millones por tripulante subir a la estación. Sí, es que en relación a este tema, lo que también me preguntan, donde contaba los fracasos de la Bush en la carrera espacial, ¿no? Los fracasos de los lanzamientos, y también contaba la muerte de este Miguel Coronel. Y el tema que se juntaba era los motores. Los motores parece ser que los motores soviéticos eran bastante más eficientes que los americanos. Eso, a ver, es que lo están usando ahora, ¿no? Porque los sí. motores se quedaron guardados en unos almacenes y no se lo podían contar. Sí, pero el problema del N1, o sea, los motores que usan ahora son motores muy antiguos y además suben en cápsulas
que si las vemos por dentro diríamos, Dios mío, si esto parece que es de hace 100 años, pero tienen una fiabilidad increíble. El problema del N1 es que la cantidad de motores que tenía por fuera es lo que hacía que la nave fuera inestable. El Saturno V solo tenía 5 motores. Y además los 4 exteriores orientables para que si la nave se desviaba, los motores se reorientaran y pudieran devolverla a su rumbo. En el N1 eso era complicadísimo. Y cualquier fallo de un motor exterior daba al traste con la misión. Exactamente. Pero bueno, eso que la tecnología parece que era más eficiente. sí, tenía más empuje en el despegue, por ejemplo. Y además, ellos abandonaron la carrera, no abandonaron la carrera espacial. Ellos abandonaron lo de ir a la Luna, antes de que los americanos lo abandonaran. Pero fueron, sin embargo, capaces de poner un vehículo robotizado en la Luna, que se movía por la Luna, y con un vehículo robotizado devolver a la Tierra 100 gramos de muestra lunar. Y eso no lo había hecho nadie. Nunca. O sea, que no estaban atrasados. Lo que ocurre es que llegó un momento en que, como Korolev era el que dirigía ese intento de llegar a la Luna y Korolev muere, pues eso lo abandonaron. Oí un reportaje que sucedió a Korolev, que debe ser un administrativo de jefa más político que científico, que retrasó mucho el desarrollo de la... Pero eso fue, por eso que os he comentado, de que había 4 departamentos dedicados todos a lo mismo y que no se hablaban entre sí. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes llevar algo así a cabo si te estás pegando contigo mismo? Cuando precisamente el Saturno V, que es un vehículo que cada pieza viene de un sitio diferente, luego lo ensamblan todo junto y funciona. Porque entre ellos sí había comunicación, y sin embargo en la Unión Soviética no. Esa pregunta en relación a esto de los programas estos que son buscando la credibilidad, ¿no? La credibilidad de todos los programas que hay que dicen que salen siempre que vieron no sé, sale astronautas, ¿no? Salen incluso astronautas. Que no. Vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Si quiero ganarme, iba a decir 5 duros, ahora ya no son 5 euros, 5 euros. Si quiero ganar 5 euros, digo, hombre, mira, yo cuando subí en el Apolo 14 sí que vi una cosa rara por aquí, por la derecha, que no sé lo que era. Y no doy más detalles. Y ya a partir de ahí, conferencias. Y a cobrar. Sí, por favor. Pero sí que hay alguna grabación, al menos yo la he oído, no sé si será verídica o no, pero sí que ha habido grabaciones de ellos cuando lo iban a analizar y que veían algo extraño. Esas grabaciones están. Y luego también es muy curioso que desaparecieran todas las filmaciones. No. Han desaparecido. No, pero escucha, volvemos a lo de siempre. Eso es siempre alguien que quiere polemizar con este tema. Una de las cosas que se dieron cuenta los médicos es que los astronautas tenían que beber mucho más zumo de naranja. Entonces, debido a los minerales que perdían, porque cuando se está en microgravedad se suda muchísimo y hay que beber muchísima cantidad de líquido, del orden de 3 litros diarios, para estar medianamente hidratado. Entonces le dijeron que tenía que tomar mucho zumo de naranja. Uno de los astronautas era un poquito alérgico al zumo de naranja y le producía unos gases terribles. Bueno, pues estando en la Luna, le dijo a su compañero, ahí vienen otra vez, ahí vienen otra vez. ¿Qué interpreta eso? ¿Qué interpreta una persona que quiere interpretar lo que quiere? Pues ¿quién viene otra vez? Los extraterrestres. Mira, ahí no, pero lo que yo he oído no decía eso. No, lo segundo, otra de estas, la música. ¿Has oído lo de la música? Sí, he oído. Bueno, pues lo de la música extraterrestre. Esa música extraterrestre que incluso... Hombre, claro, incluso los astronautas dijeron, oye, fíjate si es que suena como música espacial. Y era un desacoplo entre 2 transmisores de VHF y UHF. Entonces se generaba una onda que al batir hacía ese tipo de música. Pero yo no conozco más. Pero hay, por ejemplo, un ingeniero de la NASA, que no me acuerdo su nombre, se llama David no sé qué. Ese señor fue el ingeniero de la NASA, que luego vivió aquí en España hasta que murió, y ese señor
dijo que realmente había habido unos avistamientos de estructuras y ese señor hay un... no sé, tiene un currículum, quiero decir, no es... Sí, bueno, pero si en el fondo me da lo mismo el currículum que tenga. Si a la hora de ganar dinero me da lo mismo. Cuanto más currículum tenga, más posibilidades tengo de vender lo que sea. O sea, si yo ahora, después de 43 años de trabajar en NASA, escribo un libro diciendo que todo esto ha sido mentira, con un poco de suerte me forro. ¿Vale? Porque además lo digo, es que he estado 43 años aquí engañando a todo el mundo. Y dirían, joder, fíjate, oye, vente a dar una conferencia aquí. O sea, no te lo creas. Hay otra cosa muy importante. En la Luna se puso hace tiempo en órbita un satélite que era el LCRU. Es un satélite que ha hecho un mapa de la Luna, ha sacado fotografías de alta resolución de toda la Luna. Ha mapeado el 99,99% de la Luna y esas fotografías son del dominio público porque NASA las ha publicado. No hay ninguna estructura, ninguna. Porque puestos a eso, las pirámides de Marte, la cara de Marte, la cara del elefante de Marte. Y esto mentira, son formaciones geológicas que dependiendo de cómo les da el sol, parecen una cosa u otra. No te lo creas, no hay estructura en la Luna. Ahora no. Ni antes tampoco. Una pregunta. ¿Vuestra visión realmente aquí desde España, en el momento en el que sucedió el Apolo 11, cuál era? Pues hacer el seguimiento del módulo lunar y del módulo de mando. O sea, ¿Pero se llevaba estrictamente desde España o es que había diferentes lugares? No, es que dependía de a quién correspondía dependiendo de la posición de la Luna. Entonces, como la Luna estaba bajo nuestra cobertura, que por eso luego los americanos tuvieron que esperar para que los astronautas no salieran antes del tiempo, pues éramos nosotros los que llevábamos el control del módulo de mando y del módulo lunar. O sea, que en ese momento erais vosotros los que mandabais, por así digamos que por nuestra estación pasaban las conversaciones de los astronautas con Houston. Y además nosotros lo oíamos antes. O sea que llegaban a la estación, nosotros lo oíamos y luego lo oía Houston. Y las de Houston, con los astronautas también pasaban por nosotros y nosotros oíamos antes a Houston que los astronautas, que lo oían un segundo comador después. Veíamos sus constantes biomédicas, veíamos información de los vehículos, de todo. Éramos el relé, éramos un relé. Kubrick estaba aquí, seguro. ¿Cuántas veces se ha pisado la Luna? A ver, 6 si no me equivoco. 11, 12, 14, 15, 16 y 17, 6 veces. ¿Los americanos? Sí. ¿Y los rusos? Ninguna. ¿Por? Porque abandonaron ese proyecto. ¿Y ahora qué proyectos hay así? Pues para ir a la Luna de momento ninguno. Es el único proyecto tripulado del que se habla mucho. Bueno, se habla de muchas cosas. La Federación Rusa quiere poner una estación espacial en órbita. Los chinos quieren poner una estación espacial en órbita. Los chinos dicen que van a ir a la Luna para demostrar al mundo que su tecnología es tan buena como la del resto de países del mundo. Y el próximo proyecto es el viaje a Marte, tripulado. Que de eso podríamos hablar en alguna otra charla. Teniendo la tecnología, ¿qué no es? ¿El ir a la Luna? Digo, teniendo la tecnología que... Sí, pero bueno, si es que además, ahora mismo tenemos la tecnología suficiente para ir a la Luna sin... Vamos, ir a la Luna ahora sería facilísimo, comparado con lo difícil que fue antes. Pero en el fondo, ¿qué hay en la Luna? Si es que en la Luna no hay nada. Lo único que hay es un poco de helio 3, que de momento no nos hace falta. ¿Que en un futuro por la fusión fría nos haga falta? Pues bueno, no digo que no. Pero es que para sacar 1 kilo de helio 3 hay que remover 10 toneladas de regolito lunar. ¿Y cómo lo remueves? Eso implica irte a la Luna con maquinaria, porque no te vas a traer toneladas de regolito de vuelta a la Tierra para buscar el helio 3 aquí. Eso requiere montar laboratorios en la Luna, llevar una maquinaria de la repera ahí, y eso cuesta muchísimo dinero. Sí, se ha buscado, entre otras cosas, porque en el Apollo Applications Program, que era un programa que vendría después de la misión Apolo y que se canceló porque el contribuyente americano dijo que no pagamos más, pues una de las ideas que tenían era de crear una base permanente.
y para crear una base permanente, si hubieran encontrado agua, pues hubiera resuelto mucho el problema. Han encontrado, pero en una cantidad. Y además, el problema, yo creo que el problema fundamental no es tanto el agua, sino el oxígeno. Fue un poco, yo qué sé, yo estaba trabajando en un radioenlace de 8000 megaciclos. Había venido de Estados Unidos, mi inglés era igual de bueno que el español. De hecho, redacto mejor en inglés que en español. Y leí un anuncio. Se necesitan técnicos para NASA, para satélites artificiales, no sé qué, con buen conocimiento de inglés y una base de electrónica. No joder, radioenlace de 8000 megaciclos en inglés, me presenté. Me hicieron exámenes. La persona que me examinó de inglés hablaba mucho peor inglés que yo. O sea que cuando me dijo buenos días y yo le contesté, me dijo, vale, en inglés vamos a dejarlo acá. Sigamos en español. Y me dijo, bueno, pues vale, estupendo. Firma el contrato y mañana no, el día 1 del mes que viene vas a trabajar. Y cuando voy a firmar el contrato me dice, un momento, ¿tienes hecho el servicio militar? En aquella época era obligatorio. Y le digo, pues no. Pero ¿cómo que no? ¿Tú no has leído el anuncio? Imprescindible servicio militar cumplido. Y no, es que no he llegado a esa línea. Era mentira porque sí lo había visto, pero no. Pues vete a hacer el servicio militar ahora mismo y cuando termines vuelves. Sí, me lo dijo así, me presenté voluntario, hice 18 meses de mili y volví con mi cartillita verde. Y cuando entré por la puerta, me dijo, hombre, Carlos, después de 18 meses. Dice, ¿has hecho el servicio militar? Digo, ahí está la cartilla. Abrió un cajón, sacó el contrato y dice, firma el contrato. Y así empezó. La foto que salía del equipo, ¿usted estaba en el centro o no? Estoy en uno de los lados. Pero está más joven. Y uno de mis compañeros que está aquí también estaba. Es que estaba bastante más joven, efectivamente. No, sí, en el fondo no pasaron 5 años, qué demonios, cállate. Oye, ¿sigue funcionando todo eso? Sí. ¿Sigue haciendo las mismas labores que hacía? ¿O? Todo científico, ahora ya se hace, es todo científico. Ya no se hace nada tripulado, entre otras cosas, porque la Estación Espacial Internacional se comunica con el TIDRES y ya no hay... ¿Con él? El TDRSS es un satélite de comunicaciones. Sí, pero me refiero a todas estas estaciones, la de Robledo Chavela y todo esto. ¿Sigue estando operativo? Es que ahora está todo en Robledo Chavela. Ahora en Robledo Chavela hay un complejo que tiene una antena de 70 metros, 4 de 34, una de 26 que ya no está operativa y se está empezando la construcción de una quinta de 34 y dentro de 2 años de una sexta de 34. O sea que no solo esto se ha ralentizado, sino que va a tener mucho más auge. La próxima. Eso va a ser complicado, pero bueno. Venga, más preguntas. Me han preguntado, pero bueno, creo que has contestado un poco, lo de la cara oculta de la Luna, todas esas teorías, ¿no? No, Un con el poco satélite más de lo ese, mismo, ¿no? con el satélite ese se ha demostrado que ahí no hay nada. ¿Qué pasa luego que se antes de empezar a las carreras de ser astronauta, por ejemplo, Cairo, que era español, cualquier español detrás? El problema está en que en España no hay escuela de astronautas. Pero ESA sí tiene una escuela de astronautas. Y como nosotros somos miembros de ESA, lo que hay que hacer es presentar una solicitud en ESA para que te admiten en la escuela de astronautas. Tienes que tener un inglés perfecto. No sería desaconsejable que hablaras francés y alemán. Te lo digo en serio. O sea, el futuro de los astronautas pasa por hablar 5 idiomas. Porque lo siguiente va a ser hablar ruso y lo siguiente va a ser hablar chino. Y luego irte a la escuela de astronautas y me imagino, no sé cuáles son los requisitos de la escuela de astronautas europea. En Estados Unidos no puedes trabajar en NASA, porque un requisito de NASA es que seas ciudadano americano. Así que, si no tienes la nacionalidad, va a ser que no. Políticamente, tanto
Pues no veo por qué no. Si en el fondo... ¿Me dejan entrar si eres del PC, por ejemplo? Bueno, pero... A ver, si nos limitamos a la cuestión de ser astronauta o no ser astronauta, lo de ser astronauta es algo de tipo científico que vale para toda la humanidad. Luego, debemos quitar la cuestión política de ahí. Entonces no veo por qué no. Y de... La quitan, pero a uno cualquiera que vaya por allí, estos chicos que Pero bueno, de hecho tenemos un astronauta de NASA, ¿no? O sea, López Alegría es un madrileño de padres extremeños y astronauta de NASA. Hay una cuestión que sí que vinculaba a muchos astronautas, al margen de conspiraciones, y es que muchos de ellos pertenecían a la masonería. De hecho, se cree que se llevó una bandera masónica en el uniforme Aldrin y que antes de salir hizo algún tipo de ritual con algo que le permitieron llevar, no sé si se escucharía algo o si hay algo de eso. Sí, hay algo escrito, no solo... De hecho, es que se llevó la comunión. Lo comenta él en un libro que él mismo escribió. Se llevó una cajita con una comunión y tomó la comunión en la cápsula. Y además lo dijo a la Tierra. Y NASA estaba en total desacuerdo con eso, o sea, era algo que NASA no permitía. De hecho, además creo que quería llevar el anillo de su padre o de su abuelo, también lo cuenta en su libro. Sí, pero, insisto, NASA... Y le perdió antes de subir a la nave o sí. eso tuvo algún... Y es que además NASA miraba mucho el kit personal para asegurarse de que no subía cosas que no debían. De hecho, creo que quiso traerse una pequeña piedra de la luna para hacerle un colgante a su mujer o algo de eso y no le dejaron. No le dejaron la roca lunar que trajeron fueron como unos 150 kilos. No, en el Apolo 11 fueron 30. 30, no más. No, sí, entre todos los Apolos han traído 300 y poco. Eso de las piedras también se trajo, luego se dieron pequeños donaciones, ¿no? Porque a Franco, por ejemplo, le llegó un trocito de la piedra. A España nos trajeron dos. Una para Carrero Blanco y otra para Franco. La de Franco se la regaló a su yerno, quiero recordar. Y su yerno trató de venderla en una subasta en Londres. Y esa piedra no se sabe dónde está. Desapareció. Sin embargo, Carrero Blanco se la cedió a su hijo y su hijo la ha cedido al Museo Naval. O sea que hay una piedra lunar en el Museo Naval gracias a Carrero Blanco. Y ahora hay una piedra lunar en el centro de visitantes de Robledo de Chabela. ¿Ah, sí? Sí, nos Yo lo ha sé que cedido. había un centro de visitantes. Sí, nos lo ha cedido NASA. Ah, eso sí que hace poco, ¿verdad? Claro. Eso hace poquito, sí. Y hay una piedra, se puede ver. Pero vamos, que no tiene nada de... ¿Una piedra? Una piedra negra. Me dice, bueno, pues vale, una piedra. Bueno, creo que conservas una pequeña reliquia de una bandera o algo así. Sí, tengo una bandera que voló en el primer transbordador, además. Sí. Y es un orgullo tenerla, de verdad. Además que le dieron la condecoración máxima que da la NASA a los no nacionales, sí. Muchas gracias Gracias a vosotros.